promoviendo este terrible lastre que como sociedad vamos arrastrando. Pues si me permiten, voy a compartir pantalla. Y perdón, también quiero agradecer a las instituciones católicas. Vi que todas eran católicas. Yo me formé también en una escuela de las monjas de Jesús María y por eso me siento en casa. La verdad, agradezco muchísimo la invitación. Pues bien, voy a compartir la pantalla. Y el tema que a mí me dieron para poder platicar con ustedes, las nuevas violencias. Cuando yo dije, nuevas violencias, creo que la violencia contra la mujer difícilmente es nueva, siempre se ha dado. Nada más que ahora empezamos a identificarla. Hay nuevas modalidades de violencia, eso sí, y ahorita lo vamos a ver cómo son estas nuevas formas de ejercer la violencia contra las mujeres y las niñas. Pues bien, voy a hablar en este momento de México sin querer limitar a otros países, pero lamentablemente en México tenemos uno de los primeros lugares nada honrosos en violencia contra las mujeres. Es dolorosísimo y lo más grave aquí es que no se está atendiendo el problema. Se ha ido elevando el problema de acuerdo a las cifras no solo del gobierno, sino también de diferentes medios. El feminicidio es uno de los más, de la violencia, digamos que ya extrema, porque las mujeres mueren en nuestro país 12 mujeres por este fenómeno terrible del feminicidio. Hay personas que todavía desestiman el hecho de que exista una terminación particular para la violencia contra las mujeres, el asesinato contra las mujeres, que es el feminicidio. Esto lo que significa es que son asesinadas por el hecho de ser mujeres. Y lo peor también aquí es que existe el infanticidio, o sea, a niñas que se les asesina por el simple hecho de ser mujeres. Si no lo fueran, muy probablemente seguirían vivas. Vamos a hablar. Todo el mundo habla de violencia contra las mujeres, pero muchas veces ni siquiera sabemos qué es. Hace poco estaba yo en un panel, presentamos un manual de herramientas jurídicas y psicológicas para el sistema de justicia en México y muchas personas pues asistieron y había 3 panelistas que me llamó la atención. No entendían, y eran panelistas, lo que era la violencia contra las mujeres. De hecho, una de ellas, que pues tenía más de 60 años, ella decía, en mi época, empezó a decir cómo sus compañeros en la universidad, pues valoraban el cuerpo de las mujeres, le ponían calificaciones, y en esa época eso no era violencia. ¡Wow! La violencia es violencia, no importa la época. Simplemente antes no se identificaba, ahora afortunadamente se identifica. ¿Y por qué es necesario identificarla? Por las consecuencias no solo a la víctima, sino como sociedad vamos generando consecuencias a nivel psicológico, a nivel emocional, incluso llega a transformarse en trastornos que la víctima no los va sintiendo hasta tiempo después. Pues vamos a identificar qué es este concepto. Según las Naciones Unidas, la violencia es todo acto de violencia basado en la pertenencia del sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico o emocional, aquí yo le agrego, para la mujer, así como amenazas, tales como actos de coacción, el acoso, la privación de la libertad, y no importa si se producen en la vida pública o en la vida privada, porque muchas veces las mujeres que viven en la vida privada, este tipo de violencia, consideran que es parte del ser mujer, parte del ser esposa, por los roles que se nos han inculcado desde niñas, desde que nacemos, a las mujeres y a los hombres. Pues bien, ahí. ¿Cómo nace la violencia? Decimos, es que hay una sociedad terriblemente violenta. Pues, desgraciadamente, la violencia se gesta desde el ámbito más privado, desde esa célula privada en donde la parte pública no tiene acceso, y esta es la familia, en donde
niño que nace o una niñita que nacen, en ese momento se integran a un sistema familiar. Este sistema familiar, si es un sistema amoroso, de contención, donde se permite la expresión de emociones, donde se permite la expresión de sentimientos, pues este niño, niña, van a crecer sintiendo que el mundo es confiable, que se siente acogido, que se siente protegido, que puede expresarse, y por eso su tipo de relación va a ser una relación cordial, una relación amorosa con los demás. En cambio, si nace en un ambiente en donde pues hay pleito entre los papás, hay agresiones, incluso no tienen por qué ser físicas, emocionales, psicológicas, se le insulta, se le dice tonto, se le dice idiota o simplemente se le ignora, pues este niño va a empezar a darse cuenta que el mundo es inseguro, que el mundo duele y las relaciones que establezca muy probablemente sean igual de violentas porque es el patrón de conducta que está aprendiendo. Y de la misma manera, también o se vuelve violento o se vuelve una persona retraída con que permite justamente que se le violente. Estos patrones son los que puede aprender. Posteriormente sale al mundo. Su primer ambiente es la escuela, los amigos. Empezamos a ver niños violentos desde chiquititos y no entendemos por qué. Vemos a los papás maravillosos, son encantadores, pero muy probablemente el niño no es el problema. Yo que trabajo con escuelas y doy conferencias en las escuelas sobre estos temas, generalmente, o me llegan niños a consulta, me llegan niños a mi consultorio, el problema son los padres, en verdad. El ambiente donde vive el niño, hay que trabajar con todo el ambiente, hay que hacer un tratamiento totalmente integral para trabajar en todo ese contexto donde el niño o la niña están aprendiendo este tipo de relación. Posteriormente salen a la comunidad, al trabajo, salen a trabajar a la universidad y pues van a seguir perpetuando este tipo de conductas. Y bueno, por eso luego vemos que hay una sociedad muy violenta, donde tenemos que trabajar, evidentemente, desde la familia. ¿Cómo se dan las formas de darse la violencia? La primera es la autoinfligida. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que se la autolacera, autolastima, por ejemplo, las personas dejan engordar muchísimo, es violencia hacia su cuerpo. Personas, las autolesiones, personas que se cortan o que lastiman su cuerpo, ya sea que no se alimentan bien, eso es violencia hacia uno mismo, pero no lo vemos, pensamos que la violencia llega del exterior hacia nosotros, también nosotros ejercemos violencia sobre nosotros. Bueno, la interpersonal es hacia la familia, hacia los hijos, hacia los ancianos, hacia la pareja, la comunidad, pues las amistades, los extraños que nos pueden llegar a violentar y la colectiva. La social, política y económica. Por ejemplo, el que a la mujer se nos objetivice, se pongan comerciales súper sexualizados a la mujer, que a las mujeres no nos permitan tener acceso a los puestos políticos o a puestos de poder, o en el ámbito económico. Ahora voy a entrar más al tema de la violencia económica. Esas son las formas como podemos encontrar los tipos de violencia. Y ahora, ¿cuáles son estos tipos de violencia? Primero que nada, encontramos la violencia psicológica. Esta es la más común y ¿qué creen? La que más deja huella. ¿Por qué? Porque es invisible, está normalizada y además casi no se trata porque no se ven los efectos. Entonces una persona puede estar sometida a una violencia psicológica y emocional durante un periodo crónico, muchísimo tiempo, y no darse cuenta de que lo está viviendo. Y por lo mismo, a veces piensa que es una broma, porque estas se disfrazan de bromas, se disfrazan de comentarios sexistas, y por lo mismo también no detectarlos. Por otro lado, y la persona empieza a ver cambios en su estabilidad emocional. La violencia física es la que más la gente relaciona con violencia. Es cualquier acto que tenga que ver con fuerza, empujones, cachetadas, golpes, incluso pueden utilizar armas o algún objeto cortante. La violencia patrimonial es algo muy común en la pareja o en los padres, donde, por ejemplo, a las mujeres, yo les voy a decir, en esta época les voy a ser muy honesta, yo estuve casada, soy divorciada, estaba yo escuchando que aquí hay muchas mujeres así que también tuvieron una familia monoparental. Soy divorciada, vuelta a casar, tengo 3 hijos y yo sufrí una violencia brutal con mi primer matrimonio.
Y él venía de una familia en donde eran muy machistas. Y ellos, mi suegro decía que toda su herencia, sus propiedades iban a ser a nombre de los hijos hombres que heredaran el apellido, porque quería que sus propiedades quedaran con el apellido, con su apellido. Y así lo hizo. Entonces a mí me parece una crueldad brutal con sus hijas, porque decía que sus hijas se iban a casar. Eso es violencia patrimonial. También el que a las mujeres no se les permita no solo heredar, sino se les quiten sus bienes. También esto está muy relacionado también con violencia económica, en donde a las mujeres no se les permite contar con recursos, mujeres que todavía tienen que pedir permiso para salir a trabajar, que no pueden tener esta independencia de contar con su propio dinero, en donde incluso las mujeres que salen a trabajar, los maridos o la pareja son los que manejan el dinero y no les permiten gastar en nada o las cuestionan y les controlan totalmente sus ingresos económicos. La violencia sexual viene en muchas formas. Es cualquier acto realizado por personas que agreda o atente contra el cuerpo o la sexualidad de la víctima. Yo me he especializado particularmente en el tema de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Tengo una fundación, Fundación Renacer, y trabajo con niños, niñas y adolescentes desde el ámbito clínico y en el ámbito forense, también para protegerlos en tribunales. Soy perito forense. La violencia sexual se puede dar tanto con contacto físico como sin contacto físico. Por ejemplo, a un niño al que se le expone pornografía, esto le genera un daño terrible y es violencia sexual. A un niño que se le espía o a un niño en el cual se le tiene relaciones sexuales enfrente del niño, el niño no está siendo tocado, sin embargo, está viviendo violencia sexual. Y bueno, la violencia sexual más grave, pues es la violación. Ay, no sé por qué esto no corre. Ay, aquí está. La violencia feminicida, obviamente, pues es la más grave, ¿no? Porque esta violencia, pues finalmente mata a las mujeres y para que realmente se considere, mucha gente dice, es que también matan a los hombres. Claro que matan a los hombres, pero no los matan por ser hombres. A los hombres los matan en asaltos, los matan porque están involucrados en el crimen organizado. A las mujeres, el feminicidio está relacionado con 8 criterios: que sean violadas, que sean expuestos sus genitales, que sean privadas de su libertad antes de ser asesinadas. Tiene diferentes criterios y muchas veces, en la mayoría de los casos, es por alguien conocido y en muchos de los casos es su pareja o su expareja cuando sienten que pierden el control. Y esto es parte de un ciclo de violencia que al ratito se los voy a enseñar. Y sí, efectivamente, esta violencia feminicida está relacionada nada más con mujeres. Hay mujeres que mueren atropelladas en un accidente, en diferentes contextos. Eso no es feminicidio. El feminicidio es que hayan sido asesinadas por tener control sobre ellas. La violencia política es que no les permitan tener acceso o que se les dificulte el acceso al poder político. La violencia simbólica, ya les decía, que se nos utilice como símbolos sexuales, y esto está en todos lados, está plagado, está normalizado. Bueno, todavía escuchamos a familias donde dicen, es que si tú no engordas, perdón, si tú no enflacas o si tú no sabes cocinar, nadie te va a querer, no va a haber hombre que te quiera, como si las mujeres fuéramos, nada más tuviéramos que existir para gustarle a alguien, para gustarle a un hombre o simplemente para casarnos, como si ese fuera nuestro único objetivo en la vida. Esta es una de las nuevas formas de violencia contra las mujeres, la violencia simbólica. Esta violencia, pues obviamente no existía antes de existir las tecnologías de la información, las TICs, las famosas TICs y las redes sociales. Esta nueva oportunidad de tener acceso a las tecnologías que son maravillosas, en verdad, yo considero que son un gran avance, pues también tiene su parte muy oscura, y una de ellas es la violencia que se ejerce dentro de las redes y particularmente a las mujeres, en donde se puede utilizar a estas tecnologías para acosar a las mujeres, el famoso sexting, en donde una mujer que tiene con su pareja esta intimidad y le comparte alguna foto, pues no sé, tal vez desnuda o como ella decida, y que desgraciadamente esta persona haga uso indebido de ese material y lo comparta. Y desgraciadamente ayer estuve en una plática sobre se llama linchamiento digital, y finalmente esto puede repercutir incluso en el suicidio de la persona. En México, una chica que sufrió de esto, Olimpia,
estaba entre suicidarse o luchar. Su mamá la apoyó, luchó y sacó una ley que se llama la Ley Olimpia, en donde se persigue a la gente que comparta este tipo de material. Afortunadamente ya tenemos esas leyes aquí. Y la violencia obstétrica, por ejemplo, en donde haya mujeres que se les exige que aborten, o, por ejemplo, en casos de tener un retraso mental o un síndrome de Down, a las niñas pues se les opera para que no puedan tener hijos como si fueran perritos. A mí esto me parece criminal. Pero voy a entrar un poco en lo que es esta nueva, efectivamente, pensamos que tal vez pues se puso celoso o tal vez se enojó y muchas mujeres empiezan a decir, no, y si es que si dejo de hacer esto o hago esto, tal vez él deje este tipo de conductas, empiezan a responsabilizar, empiezan a sentir, obviamente todo esto va mermando su autoestima y muchas veces van teniendo cierto tipo de psicopatología como son trastornos ansioso-depresivos, pero lo minimizan y no piden ayuda, porque la mayoría de la violencia es invisible. Aquí lo vemos, este iceberg de la violencia es una aportación de Amnistía Internacional en donde justamente nos habla cómo empieza la violencia. Empieza con los micromachismos. ¿Qué son estos? Son las trampas de la vida cotidiana, pequeñas frases que van apuntalando finalmente esta violencia que se va a convertir en un gran iceberg. Muchas veces tal vez no pasa más allá de un poquito afuera del agua, pero muchas de las mujeres vivimos dentro de esta violencia sin darnos cuenta, porque la estructura social latina, y voy a hablar en general, está muy solventada en estas prácticas donde hay prerrogativas masculinas. Por ejemplo, una mujer que le hacen chantaje emocional, la ignoran, la culpan, la humillan. Este humor sexista que existe entre los grupos de hombres, les digo, estas chicas estaban hablando de cómo eran calificadas cuando entraban al salón, hace este humor sexista, los chistes sexistas, que realmente donde todo el mundo se ríe y si nosotros reaccionamos somos unas exageradas, no tenemos sentido del humor, o sea, estamos histéricas. Esta estructura social está en contra de que nosotros podamos realmente hablar y salir de todo esto, pero no hay que cesar. Finalmente, la agresión que realmente se ve es la agresión física que afortunadamente no es el mayor de los casos de la violencia, es el menor de los casos en el asesinato y estamos hablando de un feminicidio. ¿Cómo empieza la sociedad desde que nacemos a partirnos en dos? Mujeres tienen unos roles, hombres tienen otros roles, en donde como sociedad, si queremos ser integrante de una sociedad, tenemos que cumplir. A la mujer se nos establece el rol reproductivo, todo el espacio doméstico, todo el espacio de cuidados al otro. O sea, nosotros se nos responsabiliza el trabajo no remunerado. Cuando dicen mi esposa no trabaja, yo digo, bueno, Dios mío, entonces está en la cama todo el día. No, pues está en la casa. Trabajamos el triple, pero no se nos remunera, entonces no es reconocido. Servicio y cuidado de otras personas y mediación y subordinación. Nosotros estamos encargadas de que todos se lleven bien y de los problemas de la casa irlos subsanando. En el caso del hombre, el rol productivo, todo el espacio público, el trabajo remunerado, el poder y la responsabilidad, la autoridad y la dominación. Cuando uno de estos dos géneros transgrede el otro, es sentenciado por la sociedad. Por ejemplo, una mujer que sale al espacio público, que quiere trabajar, que incluso es asertiva, agresiva en el sentido positivo, es incluso criticada. Una mujer que es autoritaria, que domina, que sale, que le gusta pues tener el control, es criticada. Un hombre que entra al espacio doméstico, que cuida a los demás, que es una persona tranquila, que es muy emocional, también es muy criticado, justamente por estos roles que tanto nos dañan como sociedad. Tanto para hombres como para mujeres, estos roles son muy violentos porque si no cumplimos con ese rol, somos sentenciados por la sociedad.
y criticados. Ahorita, de hecho, estaba yo dando terapia antes de entrar aquí con un chico que me decía, es que yo no he tenido novia, tengo 30 años, nunca he tenido novia, nunca he salido con muchas mujeres, de hecho no me interesa por el momento y mi familia están desesperados y me critican y me violentan mucho por eso. Efectivamente, ambos es muy lamentable, ¿no? ¿Qué son estos micromachismos? Es esta muestra de violencia en la vida cotidiana tan sutil que puede pasar desapercibida, como por ejemplo, híjole, es el colmo que esta mujer ya se vaya a casar y no sabe ni siquiera hacer un huevo, o sea, no sabe cocinar. Ese es un tipo de machismos donde se refrenda justamente estas actitudes machistas en donde la mujer tiene que cumplir con ese rol. ¿Qué pasa si no saben cocinar? No pasa nada. Por ejemplo, este otro, malditas feministas, nunca están contentas. Ya hay igualdad. Mamá, ya hiciste la comida y la colada, o sea, la lavada de la ropa. O sea, las mujeres, o sea, está criticando que las mujeres buscan igualdad y dice que ya hay. Muchas personas dicen, sí, ya hay igualdad. No, definitivamente no la hay. Pensamos que sí, porque no la vemos, es muy sutil. Y por ejemplo, este término que seguramente lo han escuchado, a las mujeres no hay que entenderlas, solo hay que querer, no, solo hay que quererlas. Es terrible, se nos trata como a esos entes emocionales e irracionales que pues no hay que tomarnos mucho en cuenta nuestras opiniones porque todo está plagado de emocionalidad. ¿Cómo voy a ser yo machista si cocino, plancho y hago todas esas cosas de mujeres? O sea, es una trampa terrible todos estos comentarios que cuesta trabajo incluso poder dilucidar dónde está esta trampa machista. Estos micromachismos, por ejemplo, aquí hay ejemplos, si no quieres que te miren, no te pongas escote. Ella se lo buscó por llevar esa minifalda. Todos estos comentarios realmente lo que hacen es seguir apuntalando el derecho de los hombres sobre las mujeres y la responsabilidad de las mujeres de que los hombres no tengan control de impulsos, cuando el responsable no controla sus impulsos son los hombres, pero se nos sigue responsabilizando a nosotros y se nos sentencia y se nos coarta nuestra libertad. En estos ejemplos, por ejemplo. Les está tan socialmente permitida. Y, por ejemplo, mi hija, les comento, ella es médica en la Clínica Mayo, en Estados Unidos, está por entrar a la especialidad en neurocirugía, y ella me comenta, ma, es que es impresionante cómo llego a ver a mis pacientes con mis alumnos hombres, y mis pacientes se dirigen a mis alumnos hombres, a hacerle las preguntas a ellos, cuando la que es la doctora aquí soy yo. Y eso pasa mucho. Siguen trayendo, por ejemplo, estamos en un restaurante y si una mujer pide una cerveza, se la ponen al hombre. Y si el hombre pidió agua y ella cerveza, la cerveza la pone al hombre y el agua a la mujer. O sea, todavía siguen estos pequeños micromachismos que son totalmente invisibles y no nos damos cuenta. Por otro lado está el pacto patriarcal, en donde esta complicidad y el silencio de los hombres que se protegen y legitiman y excusan estas actitudes y acciones misógenas, sexistas y homofóbicas. En conversaciones donde a las mujeres, yo les voy a decir que me ha pasado muchísimo. Yo trabajo mucho con hombres por los temas que manejo. También tengo otras actividades en el activismo ciudadano, en donde son muchos hombres. Entro y en la política, entro, por ejemplo, en un Zoom. Si yo doy una idea, pues parece que están escuchando el mar. En el momento que esa misma idea la retoma un hombre, la aplauden, la validan, le dicen que qué buena idea a ese hombre. Es terrible. Y tengo varios amigos que como ya lo tienen identificado, ya hasta se ríen. Me dicen, Denise, otra vez volvió a pasar, otra vez volvió a pasar. Es este pacto patriarcal en donde una mujer tenemos que refrendar y refrendar que somos inteligentes, que somos capaces antes de que se nos tome en cuenta, pero entre ellos sí digamos que se confirman estas actitudes. Por otro lado, por ejemplo, aquí vemos algunos ejemplos. Conocen o son parte de grupos donde se pasan fotografías de mujeres desnudas, los hombres en este pacto patriarcal, encubren infidelidades, saben de situaciones de violencia y prefieren guardar silencio. Por ejemplo, aquí hay uno que dice, desapruebo completamente la violencia contra las mujeres, pero como amigo estoy a su lado. O sea, bueno, aquí es totalmente incongruente, ¿no?
¿Cómo hemos llegado en esta sociedad que decimos, bueno, ¿cómo es posible que estemos en el siglo XXI y todavía exista la violencia contra las mujeres? Llevamos siglos y siglos perpetuando la violencia contra las mujeres de forma transgeneracional. Este fenómeno no es nada nuevo. Este fenómeno viene, por eso se le dice familias patriarcales, la sociedad patriarcal, porque viene desde la época de los grandes patriarcas, en donde las mujeres eran objeto, es más, estaban al mismo nivel que los animales, en donde las mujeres, los animales y los hijos eran propiedad del patriarca. Y ustedes me dirán, ay, por Dios, eso ya no es así. Tal vez no es tan marcado en las zonas urbanas, pero todavía sigue siéndolo mucho en las zonas no urbanas. También existe algo que está apenas empezándose a visibilizar y que sufrimos las mujeres que estamos en el ámbito público, que es el techo de cristal. Es una barrera invisible que trunca la carrera profesional de las mujeres, impidiendo subir a posiciones y llegar a puestos de poder directivos. Pues es mujer, se va a casar, seguramente pues tiene hijos, va a faltar o tal vez se embarace. Y muchas personas, muchas mujeres no se atreven a dar este salto, a pedir el empleo, a buscar que se les suba a otro puesto superior, porque se sienten que mejor que se le dé a un hombre. Yo lo veo en política, yo no estoy dentro de un partido político, pero estuve muchos años y veía cómo las mujeres no se atrevían y preferían que los hombres pasaran a estos puestos, porque cuando finalmente llegas, las mujeres somos tratadas, no, todavía no está, somos juzgadas más duramente cuando llegamos a estos puestos, cualquier error se marca mucho más, se critica más duro. Los hombres y las mujeres que son los subordinados muchas veces no respetan la autoridad porque es mujer. Yo lo he vivido, ¿eh? O sea, a mí nadie me lo cuenta, yo sí lo he vivido, es terrible. ¿Cuáles son los factores que contribuyen a mantener la violencia y la impunidad de los agresores? ¿Por qué las mujeres no hablan? ¿Por qué las mujeres se quedan ahí? Justamente por los roles de género. Porque si una mujer habla, pues socialmente no está cumpliendo con los roles. Algo está haciendo la mujer para que este hombre se enoje, para que este hombre la tenga que sancionar. También esta impunidad está asociada a este silencio de las mujeres por estas ideas construidas sobre la inferioridad de las mujeres. La violencia tratada como cuestión natural y su consecuente banalización. Ahorita que dije inferioridad de las mujeres, les quiero decir que una vez estaba yo dando una charla como estas en una universidad aquí, una universidad de hecho también es religiosa, la Universidad Iberoamericana, y un chico me dijo, es que a mí me choca que me digan que me río como nena. Le digo, ¿lo consideras algo malo? Y me dice, no, lo considero algo inferior. Así me lo dijo. Y efectivamente, o sea, el que te rías como nena, corras como nena, pareces nena, ¿por qué se toma como una agresión y un insulto el parecerse a nosotras? Pues justamente porque es algo inferior, es algo que los degrada. Y lo vemos en todas las sociedades, sobre todo latinoamericanas, también anglosajonas. Mi hija está en Estados Unidos. También la diferencia entre la remuneración hombre-mujer, las mujeres que no tienen recursos económicos, pues evidentemente es más difícil que puedan salir de un ciclo de violencia. También el rol de los medios. Dios mío, los medios de comunicación refrendan estos patrones y además refrendan las prerrogativas masculinas. Vemos las telenovelas. Las telenovelas es el mayor problema que tenemos para poder romper con la violencia. También la regulación y el control del cuerpo de las mujeres. Bueno, las mujeres aquí en México, no sé si en otros países, hasta por ejemplo, en el caso de las mujeres, la virginidad, que se habla de la virginidad de las mujeres, no se habla de la virginidad de los hombres. En el caso de las mujeres, si las mujeres tienen libertad o no sobre su cuerpo, si tienen libertad sexual o no, y a los hombres no. A los hombres no se cuestiona esto, al contrario, mientras más sean activos sexuales, más la sociedad lo aplaude. Pero ¿cómo empieza? ¿Cómo empieza la violencia en una pareja? ¿Conoce a su pareja y en ese momento le pega? Definitivamente no.
Empieza una relación de pareja, nadie cree que va a separarse, todos empezamos con una gran ilusión en la relación de pareja, juramos que va a durar para toda la vida, pero desgraciadamente nos encontramos con personas que tienen muy afianzado este rol de dominación a la otra persona y empiezan con pequeñas bromas. Este video que les enseñé en donde le dice, ¿crees que te voy a sacar así? Como si tuviera derecho sobre el cuerpo de su pareja y como si la pareja no tuviera derecho a vestirse como quiere. Pues empiezan con ese tipo de comentarios, empiezan a ignorarla, a celarla, a ofenderla, a imponerse, a menospreciarla. Todo esto va generando un deterioro en la autoestima y muy probablemente trastornos ansioso-depresivos. Además, va generando un sentimiento de culpa, de yo soy la responsable, tengo que dejar de hacer todo esto para que él no se enoje. El video que nos presentaron antes de que yo, mi participación, esta chica muy probablemente ya estaba en este ciclo, en esta espiral, le llamamos espiral de la violencia. La ridiculizan, la humillan, le prohíben, la controlan. No siempre hay golpes. Hay personas que nada más se quedan en la primera, digamos que la primera vuelta de esta espiral, le checan el celular. El checar el celular del otro es una de las peores violencias y está súper normalizado. Cada quien tiene derecho a su intimidad, a tener su propia información. Entonces, finalmente, si esto no se detiene, puede llegar a la muerte. Esto es el feminicidio. Así empieza el feminicidio. Por eso tiene características muy particulares a un asesinato de un hombre. Y no todo es feminicidio, no todas las muertes de mujeres son feminicidio. Ojo, por ejemplo, estaba yo dando también en la Universidad de Anáhuac, que es de los Legionarios de Cristo, una conferencia como esta, y una chica entraba y salía, y definitivamente yo dije, esta chica tiene algo. Unos de sus compañeros me dijeron, ¿qué haces? ¿Qué se hace cuando una mujer, una amiga, sabemos que está en una situación de esta espiral de la violencia y no se deja ayudar? También de los comentarios que escuché antes de entrar, que le hicieron a mi querida amiga Julieta, decía sobre esta red de apoyo. Que no lo dijeron con estas palabras, pero se llama red de apoyo, los amigos, la familia. Yo lo único que le dije a los amigos, por favor, no la dejen. Es el momento donde más necesita ese apoyo, aunque ella no quiera. La red de apoyo puede ser la diferencia para una mujer que pueda salir de este ciclo de la violencia. En verdad, jamás dejen a una mujer que se encuentra en una condición de violencia. No les voy a poner este. Cualquiera diría, pero es que ese hombre no tiene empatía por el dolor que está causando esta mujer, ¿no? Lejos de ser algo repulsivo, y de generarle empatía, esto constituye un estímulo provocador de la agresión, lo estimula a seguir agrediendo. Y esta mujer, lejos de poder reaccionar, sus recursos de afrontamiento para poder decir no, se van viendo mermados. Y hay que entender, la violencia contra la mujer es un evento crónico. ¿Qué quiere decir? No se da una sola vez, se da durante un periodo largo de tiempo. Las mujeres sufrimos violencia en muchísimos espacios de nuestra vida. Quien me diga aquí que no ha sufrido violencia seguramente es porque no lo ha identificado. En el transporte público, un comentario sexista, una bromita sexista entre los amigos, en la familia. Todas hemos vivido este tipo de violencia y no sabemos cómo reaccionar. Muchos de estos son vividos de forma brusca y generan terror e indefensión. Por ejemplo, una mujer que es víctima de violencia de la pareja, ponen en peligro nuestra integridad física, pero sobre todo psicológica, y nos dejan en una situación emocional que somos incapaces de poder reaccionar. Y ahora les voy a explicar qué pasa dentro de un cerebro de una mujer que muchas veces dicen, ay, es que es una tonta, le pega, la agrede y no entiende y se queda ahí. Seguramente le gusta, ni es tonta, ni le gusta. Lo que tiene es un estado neurobiológico que no le permite reaccionar. Y ahora les voy a explicar qué pasa dentro de este cerebro. Yo actualmente estoy en mi cuarto doctorado y no porque me guste coleccionar títulos, sino porque cada vez quiero estudiar más cómo se configura el cerebro y la psicopatología de una víctima para establecer los mejores protocolos para ayudarla
y poder realmente que esta mujer o niña, incluso hombres también, puedan salir de esta condición y recuperarse plenamente. Para eso hay que entender el cerebro. Mi doctorado es de neuroderecho y psicopatología forense, porque soy forense, les decía, con el Instituto Nacional de Neurología. Les voy a explicar. Por ejemplo, si ustedes ahorita están en calma en su casa y de repente empiezan a escuchar bombas, balazos, evidentemente en ese momento su amígdala, que es una parte del cerebro que nos dice cómo sobrevivir, les decir cómo sobrevivir. Algunas se tirarán abajo de la mesa, otras correrán, otras se quedarán petrificadas, no sabrán qué hacer, efectivamente, porque el cerebro, la amígdala, nos dice 3 formas de reaccionar. Huye, paralízate o lucha. Entonces, estas formas no están conectadas con la parte racional, simplemente se activan. Y en ese momento desarrollamos sustancias que se llaman cortisol y adrenalina. Y en todo su nivel se elevan, así como esta curva, en el momento de peligro. Cortisol, adrenalina y la parte racional no está conectada, solamente estamos desde el ámbito irracional reaccionando para sobrevivir. Pasa el peligro, regresamos a la calma y ese cerebro deja de producir adrenalina, cortisol y ahora sí entra la parte racional. Y no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí, que digo, pero qué burra, debí de haber hecho esto, ¿por qué no lo hice? Porque no podías, porque tu amígdala es la que domina cuando se trata de sobrevivencia. Y no siempre sobrevivencia hacia la vida. Muchas veces es los insultos, los gritos, hasta un gesto puede representar una violencia terrible. Entonces, estas mujeres que viven una condición de violencia crónica, o sea, durante mucho tiempo, jamás pueden regresar al estado de calma. Nunca, porque su integridad física, emocional, siempre está en riesgo. Y particularmente la emocional. Entonces las vemos que están siempre en la cúspide de esta emocionalidad y de esta generación de cortisol y adrenalina. El peligro nunca cesa. Saben que en cualquier momento que aparezca la pareja o aparezca ese agresor, tienen que estar alertas, prevenidas y por lo tanto siempre están en esta condición. El estar generando cortisol y adrenalina y estar en este constante estrés va a generar una condición que nosotros le llamamos trauma. El trauma, si a esa mujer se le abre el cerebro, se le abre la amígdala, hay una huella física, hay una herida en su amígdala. Y esa herida es lo que va a estar haciéndole ruido y generando una condición que se llama trastorno de estrés postraumático. Muchas veces a estas mujeres se les saca de la condición de violencia y siguen teniendo todos estos exabruptos, una depresión terrible, una ansiedad brutal. ¿Por qué? Porque la condición traumática permanece, aunque ya no estén en la condición de peligro. Porque existen detonadores que van a accionar justamente, le van a activar todas estas sensaciones, todas estas emociones, nuevamente la van a hacer sentir como si estuviera en la situación de peligro. Todo esto está relacionado con el cerebro inconsciente, nada consciente. Es por eso que es importante que nosotros podamos entender, porque una mujer no se puede desenganchar de este hombre, porque esta persona está atrapada psicológicamente en un ciclo que ha durado mucho tiempo y que le ha ayudado al agresor a tenerla atrapada, a tenerla bajo su control y responsabilizada de la situación. Aquí tenemos varios de los síntomas que podemos observar, parte de la sintomatología, pero esto se puede transformar en trastornos, como trastornos, que esto ya es grave, trastornos ansioso-depresivos, llevarlas al suicidio, trastorno de ansiedad, trastornos alimenticios, trastorno de estrés postraumático, lo que les comentaba. Ay, esto no corre. Ay, no sé por qué no corre. Ay, se trabó. Ay, se fue para adelante. Ay. Aquí está. Este trastorno de estrés postraumático también puede generar desesperanza, miedo y, como les decía, la responsabilizar. Una cantidad de síntomas que podemos observar en este cuadro, pero pasan desapercibidos para la mayoría de las personas. Se volvió loca mi computadora.
porque no están identificados por ejemplo, por los familiares. Y la mujer puede estar viviendo un infierno terrible. Yo les quiero decir que uno de los factores que exacerbó esta situación fue la pandemia. Por ejemplo, en México, nada más les quiero poner este caso, seguramente en sus países no es ajena a esta situación, 155 mujeres en pandemia pedían auxilio a la hora, auxilio. Desgraciadamente, pues el sistema no podía dar respuesta oportuna y muchas de las mujeres, pues todavía no sabemos los resultados, tal vez algunas murieron ahí y no lo sabemos. ¿Y por qué se exacerbaron esta condición? Primero que nada por la condición económica. Muchos hombres que no eran agresivos empezaron a hacerlo por el estrés que generaba la situación económica derivada de la pandemia, por también el hacinamiento, estar 24 horas encerrados, muchas veces sin trabajo, estos límites invisibles de un cuarto al otro, pues se perdían y por eso empezaba la situación a volverse mucho más tensa y vimos un aumento terrible de la violencia contra las mujeres, que ojo, no es un problema único de género, es una pandemia mundial que se debe atacar desde una perspectiva integral. ¿A qué me refiero? No todos los hombres son violentos ni agresores, pero sí hombres y mujeres somos responsables de trabajar por su erradicación. Muchas veces cuando las mujeres, aquí veo la mayoría somos mujeres, el tema de la violencia contra las mujeres no es un problema de mujeres, es un problema de salud pública, en donde hombres y mujeres nos tenemos que involucrar. Y muchas veces los hombres se hacen a un lado como si fuera, no sé, un problema único de nosotras, como un síndrome premenstrual, por ejemplo, en donde ellos no tienen nada que ver porque no saben qué se siente. No, señor. Esto se debe de realmente empezar a trabajar en conjunto, cambio de paradigmas, cambio de patrones, así como la responsabilidad por la violencia ejercida. Para poner fin a la violencia de género, es necesario construir un modelo de sociedad basado en la igualdad entre mujeres y hombres en todas las esferas de la vida, ya sea en casa, en el trabajo, en los estudios, en los diferentes espacios de poder o en cualquier otro espacio. Y ya para terminar, nada más les quiero mostrar estos videos. Había puesto. Pues bueno, muchísimas gracias. Bueno, el tema es súper amplio, da para mucho. También una de las formas de erradicar la violencia contra las niñas y las mujeres, ya se decía en los comentarios anteriores, es esta educación en la sexualidad afectiva e integral. No, no nada más en el tema sexual, porque, bueno, yo les puedo decir, ya les comenté que estudié en una escuela de monjas, simplemente la educación sexual que a mí me dieron fue, pues, cómo se tenía relaciones sexuales y cómo nacía un hijo. Definitivamente no. La educación afectiva integral, yo doy clases, doy talleres en las escuelas, cómo desde el año 8 meses se le puede enseñar a un niño, a una niña, a desarrollar habilidades de afrontamiento y habilidades de autocuidado, que esto es parte de su educación en la sexualidad afectiva integral, cómo integrar las emociones, cómo integrar el autocuidado en esta educación en la sexualidad. Es importantísimo también que a los niños y a las niñas se les eduque en la equidad, en la igualdad, procurando no establecer estos roles de género, en donde, por ejemplo, a las niñas en casa sirve a tu hermano, sirve a tu papá, sírvele a a ti te toca atenderlos. Este tipo de conductas son los que va a llevar a una educación en la inequidad y por lo tanto se convierte en un factor de desigualdad y de violencia contra niñas y mujeres. Yo les agradezco y estoy abierta a todas sus preguntas.